Hola, ¿cómo están todos? Que Dios los bendiga. Hoy tocaremos un tema súper importante, las 7 iglesias del Apocalipsis. Como podemos ver, las 7 iglesias del Apocalipsis fueron 7 iglesias que existían en Asia Menor. Pero antes de hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis, tenemos nosotros que conocer quién fue el que recibió el mensaje, a quién escogió nuestro Señor Jesucristo para que Él diera por medio de su palabra el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Sabemos que en el libro del Apocalipsis está escrito que nuestro Señor Jesucristo le reveló al apóstol Juan. ¿Y por qué escogió al apóstol Juan? Porque el apóstol Juan fue el discípulo amado. Aparte de eso, el apóstol Juan fue el último apóstol en morir y estuvo preso en la isla de Pasmo. ¿Por qué estuvo preso el apóstol Juan en la isla de Pasmo? Porque fue en el tiempo de la persecución a los cristianos, donde dominaba y gobernaba, mejor dicho, el Imperio Romano, en donde estaba el gobernador Domiciano. Ahora sí tocaremos el tema de las 7 iglesias del Apocalipsis. Las 7 iglesias del Apocalipsis se encuentran en Asia Menor. Hoy, claro, ya no existen, son ruinas. Mucha gente va a mirarlas, a tomarse fotos porque son un turismo, para el turismo. Es para poder recordar dónde estaban y estos son los nombres: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Estas son las 7 iglesias, como pueden ver en el gráfico que hemos hecho. Dice las 7 iglesias del Apocalipsis en donde ustedes pueden ver que son ruinas. Hoy solamente quedaron las ruinas. Entonces, ahora podemos ver en dónde estaban localizadas. Como ven aquí en el mapa, se ve el mapa y alrededor está Grecia y también está Italia. Se ve un mapa en donde podemos ver que las 7 iglesias del Apocalipsis están en Turquía, porque ahora siguen ahí. Pero, como les digo, ya son ruinas. Entonces, podemos ver también en este mapa, en este siguiente mapa, que la isla de Pasmo, que le estaba explicando, donde estaba exiliado el apóstol Juan, estaba muy cerca de las iglesias del Apocalipsis. Entonces, esa isla de Pasmo pertenecía a Grecia. Entonces, ahí fue exiliado el apóstol Juan. Él fue el que recibió las visiones, él fue el que recibió la revelación de Jesucristo, de nuestro Señor maravilloso, que se lo dio a él para que él pueda enseñárselo a todas las iglesias por medio de, cada vez que él escribía, se lo explicaba, ¿no? Había alguien que escribía por él, o él mismo escribía y iban a llevárselas a cada iglesia en forma de pergamino. Lógico, con ese tiempo eran así como se escribían las cartas. Entonces, como podemos ver en ese gráfico, ahí pueden ver que la isla de Pasmo estaba cerquita. El apóstol Juan fue liberado, estuvo 2 años más o menos preso, porque después que murió el gobernador Domiciano, entró otro y lo sacaron a todos. Él estuvo en Éfeso predicando la palabra, enseñando, fundador de las iglesias. Luego murió ahí, a edad avanzada, muerte natural. Les hago ver esto porque él fue el elegido y es muy importante que sepamos nosotros cómo fue el apóstol Juan. Luego viene el apóstol Pablo y también está predicando en esa zona. Ese es otro tema que vamos a tocar. Pero bueno, ahora sigamos con las 7 iglesias del Apocalipsis. Las 7 iglesias del Apocalipsis, como les acabo de explicar, se conforman de personas, ¿ok? Ahora nosotros tenemos que ver en la actualidad qué tipo de iglesia eres tú. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la primera iglesia fue en la época apostólica, en donde el Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan que esa iglesia perdió su primer amor. Entonces, ¿tú te consideras una de esas que eres de esa iglesia que estás perdiendo tu primer amor? Bueno, vamos a explicar eso más adelante en el próximo video, iglesia por iglesia. Entonces, la iglesia de Éfeso, como le decía, fue el mensaje que el Señor le da al apóstol Juan, es porque él es para exhortación también, porque le dice que perdió su primer amor. Luego está la iglesia de Esmirna,
fue la iglesia sufrida, la iglesia que lo perseguían en ese tiempo, ¿no? Luego sigue la iglesia de Pérgamo, en donde podemos ver que ahí las personas, se podría decir que era una iglesia que amaba al Señor, pero también toleraba la doctrina de Balaam, ¿ok? Y también toleraba a los nicolaitas, lo que el Señor Jesucristo aborrecía. Entonces, podemos ver también que la iglesia de Tiatira era una iglesia en donde la gente admitía a las prácticas de la doctrina de Jezabel, ¿ok? Esa es otra iglesia. También podemos ver en donde la iglesia de Sardis era la iglesia muerta. El Señor sabe por qué habla de cada iglesia de esa manera. Luego vemos la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia en donde supuestamente es la iglesia que amaba al Señor, pero tenía poco poder. Tenía poco poder, pero mantenía su palabra. Esa es la iglesia que todo el mundo ahorita dice, ellos quieren ser esa iglesia, pero analicemos si de verdad tú eres esa iglesia. Y luego tenemos la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, en donde el Señor le dice tibios. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere a una iglesia tibia. Entonces, ahí tenemos las 7 características de las 7 iglesias del Apocalipsis. Como les expliqué antes, el mensaje que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Juan mediante su ángel para las iglesias del Apocalipsis era también como una característica para las iglesias que van a durar por todo el tiempo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espero que este video les sirva y que podamos seguir adelante firmes en los caminos de nuestro Señor. Suscríbanse al canal, que ahora le cambié el nombre, que se llama La Biblia, la Verdad. Porque antes era La Biblia Aprendiéndose Cristiano por unos tiempos, para que las personas sepan, los que no son cristianos, cuáles son los pasos de ser cristiano. Como por ejemplo, qué es el infierno, qué es ser cristiano, qué es nacer de nuevo, ok, todos los temas que yo toqué. Pero ahora vamos a centrarnos en este canal que se llama La Biblia, la Verdad, en todo lo que tiene que ver de la Biblia, ya para cristianos maduros, en donde podamos poner en práctica nuestros conocimientos, que el Señor, mediante el Espíritu Santo, nos da la sabiduría. Suscríbete al canal La Biblia, la Verdad, y no te olvides de darle like para que todo el mundo pueda ver los videos y así seguir predicando la palabra. Gracias y que Dios los bendiga.